En la teología católica, Lucifer es un nombre asociado con un ángel caído que, en un acto de rebelión contra Dios, se convierte en el líder de los demonios. Su historia se basa principalmente en la tradición bíblica y la enseñanza de la Iglesia, aunque el término Lucifer no aparece de forma explícita en la Escritura como el nombre de un demonio específico. Sin embargo, a lo largo de la tradición cristiana, se ha identificado a Lucifer con el ángel que fue expulsado del cielo. Origen del nombre Lucifer. El nombre Lucifer proviene de un pasaje en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías 14:12. En este versículo, lucero, que en latín se traduce como Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana, es utilizado para describir a un rey de Babilonia que ha sido derribado. Aunque el pasaje originalmente se refiere a la caída de un monarca terrenal, la tradición cristiana ha interpretado este versículo como una alegoría de la caída de un ángel que, en su orgullo y deseo de igualarse a Dios, se rebeló contra él. Con el tiempo, este lucero llegó a ser asociado con el líder de los ángeles caídos, Satanás. Lucifer como ángel caído. Según la teología católica, Lucifer fue un ángel creado por Dios con una naturaleza buena y perfecta. Los ángeles son seres espirituales, libres y con una voluntad perfecta, y Lucifer, en su origen, era uno de los más altos y bellos de ellos. Sin embargo, Lucifer, que en la tradición cristiana es identificado con Satanás, se rebeló contra Dios por su orgullo. Quiso ser igual a Dios, desafiando su soberanía. Esta rebelión, que ocurrió en el principio, condujo a su expulsión del cielo y a la caída junto con los ángeles que lo siguieron. Causa de la rebelión. El pecado de Lucifer se asocia con el orgullo. Quiso ser igual a Dios, lo que lo llevó a rechazar su posición como criatura y querer usurpar la gloria divina. Este acto de desobediencia es lo que lo convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres humanos. La caída. La caída de Lucifer es considerada una tragedia espiritual en la que se niega a Dios por completo y se convierte en el líder de los demonios. En el Nuevo Testamento, se hace referencia a esta caída en textos como Apocalipsis 12:7-9, donde se describe una guerra en el cielo entre los ángeles leales a Dios y los ángeles rebeldes, liderados por el dragón, Satanás, y sus seguidores, que son derrotados y arrojados a la tierra. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7-9. Lucifer y Satanás. En la teología católica, Lucifer y Satanás son considerados la misma entidad, aunque Lucifer originalmente fue el nombre de un ángel bueno antes de su caída. El término Satanás significa el adversario o el que se opone y es el título que se le da a Lucifer una vez que se convierte en el enemigo de Dios y del género humano. A lo largo de la historia de la Iglesia, Satanás se ha entendido como el tentador y el acusador de los seres humanos, buscando alejarlos de la gracia de Dios y de la salvación. Se le representa como el líder de los demonios, los ángeles caídos, y su misión es tentar a la humanidad hacia el pecado, sembrar el mal en el mundo y oponerse activamente a la voluntad divina. ¿Por qué se rebeló Lucifer? El pecado de Lucifer es considerado uno de los mayores misterios en la teología católica, ya que, al ser un ángel, tenía una inteligencia y libertad perfectas. Sin embargo, su rebelión se debió a un abuso del libre albedrío que Dios le concedió. La Iglesia enseña que, al ser creados por Dios, los ángeles fueron dotados de una voluntad libre, lo que les permitió optar por servir a Dios o rebelarse contra él. Lucifer eligió la rebelión, un acto de orgullo que llevó a su caída. Lucifer y el mal. Lucifer, como Satanás, es considerado la personificación del mal en el cristianismo. Representa todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, de la luz y de la bondad divina. Su principal objetivo es destruir la obra de Dios, que es la creación humana, y llevar a las almas al pecado y la condena eterna. Satanás y el pecado. Satanás tenta a las personas hacia el pecado y actúa como acusador, como en el libro de Job. Se cree que él y sus seguidores demoníacos están en constante lucha para alejar a las personas de Dios. El destino final de Lucifer. La teología católica enseña que, al final de los tiempos, Lucifer,
y todos los demonios que lo siguen, será finalmente vencido y arrojado al infierno. El infierno, en la tradición católica, es el lugar de castigo eterno para aquellos que eligen rechazar a Dios. Lucifer, al haber elegido rechazar a Dios de manera irreversible, es considerado el líder de los condenados. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Conclusión. Lucifer, en la teología católica, es el ángel caído que, debido a su orgullo y rebeldía, se convirtió en Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Es el líder de los demonios y se dedica a tentar a las personas al pecado y a separarlas de la salvación. La historia de Lucifer es un recordatorio de los peligros del orgullo, la rebelión contra Dios y el uso del libre albedrío para el mal. Su destino final es el infierno, junto con todos los que se rebelan contra Dios. En la teología católica, el pecado original se refiere al estado de privación de la gracia santificante que heredaron todos los seres humanos como consecuencia de la transgresión de Adán y Eva en el jardín del Edén, según el relato bíblico del Génesis. La historia cuenta que, cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo en un estado de gracia, es decir, sin pecado y con la capacidad de vivir en amistad con Él. Sin embargo, al desobedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cometen el primer pecado, lo que se conoce como el pecado original. Esta caída trajo consecuencias no solo para ellos, sino para toda la humanidad, ya que sus descendientes, toda la raza humana, heredarían esta condición de pecado. El pecado original no se entiende como un pecado personal cometido por cada ser humano, sino como una condición o estado en el que nacemos, debido a la transmisión de esta desobediencia ancestral. Por eso, en la teología católica, todos los seres humanos nacen con el pecado original, pero no son responsables de haberlo cometido. Sin embargo, este estado impide la plena comunión con Dios. Consecuencias del pecado original. Pérdida de la gracia santificante. Los primeros seres humanos fueron creados en un estado de gracia, pero la desobediencia rompió esa relación directa con Dios. Inclina a las personas al mal. La naturaleza humana quedó debilitada, siendo más propensa al pecado y al sufrimiento. Muerte. Como consecuencia del pecado original, la muerte física y espiritual entró en el mundo. Redención. La doctrina católica sostiene que Jesucristo, mediante su vida, muerte y resurrección, vino a redimir a la humanidad del pecado original y de todos los pecados personales. A través del bautismo, el pecado original se borra y la persona recibe la gracia de Dios. El bautismo es fundamental porque, según la Iglesia, limpia a la persona del pecado original, permitiendo que reciba la gracia divina y pueda vivir en unión con Dios. En la teología católica, la historia de la salvación es el relato del plan divino por el cual Dios ha obrado a lo largo del tiempo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte, restaurándola a la comunión con Él. Esta historia se desarrolla a través de diversos eventos, personajes y etapas que se narran a lo largo de la Sagrada Escritura, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Es importante entender que la historia de la salvación no es solo un conjunto de relatos del pasado, sino que continúa hoy en la vida de cada cristiano, en la Iglesia, y en la esperanza de la vida eterna. La creación y el propósito original. Todo comienza con la creación de los cielos y la tierra, cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Génesis 1:26-27. La creación fue buena y perfecta, y el ser humano fue creado para vivir en plena comunión con Dios, amarlo y adorarlo. El propósito original de la creación era que los seres humanos vivieran en armonía con Dios, entre sí y con la creación misma. Sin embargo, el pecado original, Génesis 3, introducido por la desobediencia de Adán y Eva, rompió esa armonía. La caída del hombre, mediante el acto libre de desobedecer el mandato de Dios, introdujo el pecado y la muerte en el mundo. La historia de la salvación comienza en este momento de ruptura, cuando el ser humano se aleja de su Creador. La promesa de redención, el primer evangelio. En medio de la tragedia del pecado, Dios hace la primera promesa de salvación, conocida como el protoevangelio o primer evangelio, Génesis 3:15. Dios anuncia que, a través de la descendencia de la mujer, llegará un Salvador que vencerá al mal y restaurará lo que se había perdido. Esta promesa se cumplirá a lo largo de toda la historia de la salvación y se centrará en la persona de Jesucristo. La alianza con Israel.
La historia de la salvación toma un giro significativo con la elección de Israel. Dios hace una alianza con Abraham, prometiéndole que a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Génesis 12, 1-3. Esta promesa se reafirma con los patriarcas, como Isaac y Jacob, Israel, y a lo largo de las generaciones. Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto mediante Moisés, estableciendo la alianza en el Sinaí, Éxodo 19-24, dándoles la ley y prometiendo que serían su pueblo elegido. La ley de Moisés y los sacrificios del Antiguo Testamento eran medios para que el pueblo israelita viviera en comunión con Dios. Sin embargo, la ley no podía salvar plenamente, sino que apuntaba hacia la necesidad de un redentor. Los profetas también jugaron un papel crucial en la historia de la salvación, anunciando la venida de un Mesías que traería la salvación definitiva y restauraría la justicia de Dios. La venida de Jesús, la plenitud de la revelación. La plenitud de la historia de la salvación se alcanza con la encarnación de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios hecho hombre. Según la enseñanza católica, en Jesucristo, Dios cumple la promesa de la salvación iniciada en el Antiguo Testamento. Jesús nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y su vida, muerte y resurrección son el punto culminante de la historia de la salvación. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús expiará los pecados de la humanidad y abrirá el camino para la reconciliación con Dios. La resurrección de Jesús es fundamental, ya que demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo la esperanza de la vida eterna para todos los que creen en Él. La Iglesia como continuación de la salvación. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, la Iglesia se convierte en el instrumento de la salvación en el mundo. La misión de la Iglesia es continuar la obra redentora de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio a todas las naciones y administrando los sacramentos que transmiten la gracia de la salvación. A través de los sacramentos, especialmente el bautismo, que purifica del pecado, y la Eucaristía, que alimenta espiritualmente, la Iglesia participa de manera activa en la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, guía a la Iglesia y da fuerzas a los fieles para vivir según el Evangelio y ser testigos del amor y la salvación de Dios en el mundo. La segunda venida de Cristo y la consumación final de la salvación. La historia de la salvación no se detiene en la ascensión de Cristo al cielo. Según la teología católica, Cristo regresará al final de los tiempos en su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Este será el fin de la historia tal como la conocemos, y la consumación del plan de salvación. En este momento, todos los seres humanos serán resucitados y juzgados según sus obras y su fe en Cristo. Aquellos que hayan aceptado el don de la salvación vivirán con Dios para siempre en el cielo, mientras que aquellos que hayan rechazado ese don estarán separados de Él para siempre en el infierno. Este evento marcará el establecimiento del reino definitivo de Dios y la creación de nuevos cielos y nueva tierra, Apocalipsis 21:1, donde no habrá más sufrimiento ni muerte, y todos vivirán en perfecta comunión con Dios. La salvación hoy, el camino de los cristianos. Aunque la historia de la salvación se basa en hechos pasados, los cristianos creen que la salvación sigue siendo un proceso activo en cada vida. A través de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de los pecados, y la participación en los sacramentos, los creyentes pueden experimentar la salvación hoy y progresar en su camino hacia la vida eterna. La gracia de Dios es fundamental en este proceso, y el creyente es invitado a colaborar con la gracia divina para vivir una vida cristiana coherente con el Evangelio. Resumen. La historia de la salvación es el relato de cómo Dios, a lo largo del tiempo, ha obrado para salvar a la humanidad a través de su Hijo, Jesucristo. Comienza con la creación, pasa por la alianza con Israel, se cumple en la vida, muerte y resurrección de Jesús, se prolonga la Iglesia como instrumento de la salvación, y se consumará al final de los tiempos con la segunda venida de Cristo y la instauración del reino definitivo de Dios. Esta historia no solo pertenece al pasado, sino que sigue siendo viva y activa en cada uno de los cristianos que participan de la gracia divina. En la teología católica, la Santísima Trinidad es uno de los dogmas centrales y más importantes de la fe. Se refiere a la creencia de que Dios es un solo ser, pero se manifiesta en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Estos tres son consustanciales, es decir, comparten la misma naturaleza divina, pero cada uno es distinto en cuanto a su relación dentro de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad, el creador y origen de todo lo que existe. En el cristianismo, se le conoce como el creador del cielo y de la tierra. El Padre es el principio de todo,
pero no es anterior en el tiempo a las otras dos personas, su paternidad es eterna, no es un acto en el tiempo. Dios Hijo, Jesucristo la segunda persona de la Trinidad, que se encarna en la figura de Jesús. En la teología católica, se cree que el Hijo es consubstancial con el Padre, lo que significa que comparte la misma naturaleza divina. La encarnación, es decir, que el Hijo se hizo humano en la persona de Jesús, es un acto de amor divino para redimir a la humanidad del pecado. Jesús es considerado completamente Dios y completamente hombre. Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien procede del Padre y del Hijo, según el credo niceno. El Espíritu Santo es el que da vida y santificación a la Iglesia y a los creyentes. Actúa como consolador, guía y fuente de inspiración divina. El Espíritu Santo también se asocia con los dones espirituales y con la presencia activa de Dios en el mundo. El misterio de la Trinidad. Aunque las tres personas son distintas, no son tres dioses, sino un solo Dios. Esto es un misterio que va más allá de la comprensión humana completa. La Trinidad es un misterio de unidad y distinción simultáneamente. En el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, se afirma que la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y la clave para entender la relación entre Dios y el mundo. El Catecismo dice, la Trinidad es el fundamento de la vida cristiana, de ella procede toda la vida cristiana y es la meta de la misma, CIC 234. Representaciones y símbolos. Aunque el misterio de la Trinidad no puede ser explicado completamente con imágenes o analogías, a veces se utilizan símbolos para intentar ilustrar la relación entre las tres personas. El triángulo equilátero simboliza la unidad perfecta entre las tres personas, pues las tres partes son iguales y forman una sola figura. El Sol, en ocasiones, se ha usado la analogía del Sol. El Padre es el Sol, el Hijo es la luz que emana de él, y el Espíritu Santo es el calor que sentimos de esa luz. Aunque útil para entender la relación, sigue siendo solo una metáfora imperfecta. La importancia en la vida cristiana. La oración en la tradición católica siempre se realiza en el nombre de la Trinidad. Por ejemplo, al final de muchas oraciones, se dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa y los sacramentos también están profundamente marcados por la referencia a la Trinidad. La consagración en la misa y los rituales de los sacramentos son momentos donde la presencia de las tres personas se invoca de forma especial. En resumen, el dogma de la Santísima Trinidad expresa que Dios, aunque uno en esencia, se revela de forma distinta en tres personas, todas compartiendo la misma divinidad, pero con funciones o roles diferentes. Este misterio está en el corazón mismo de la fe cristiana, reflejando una comunión perfecta entre las tres personas divinas. La genealogía de Jesús de Nazaret aparece en dos evangelios del Nuevo Testamento, Mateo y Lucas, pero con diferencias notables entre ambas. Estas genealogías buscan establecer el linaje de Jesús, mostrando su conexión con importantes figuras del Antiguo Testamento, especialmente el rey David y el patriarca Abraham, lo cual cumple con las profecías mesiánicas judías. Genealogía según el Evangelio de Mateo, Mateo 1:1-17. Mateo presenta la genealogía desde Abraham hasta Jesús, destacando a Jesús como el Mesías judío. Divide la genealogía en tres grupos de 14 generaciones. De Abraham a David. De David al exilio en Babilonia. Del exilio a Jesús. Características. Mateo menciona a varias mujeres, algo poco común en genealogías antiguas: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, la mujer de Urías. El linaje va por el padre legal de Jesús, José, descendiente de David a través de Salomón. Resumen, abreviado. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, Josías, Jeconías, Jacob, José, esposo de María Jesús. Genealogía según el Evangelio de Lucas, Lucas 3:23-38. Lucas presenta la genealogía desde Jesús hasta Adán, subrayando que Jesús es el Hijo de Dios universal, no solo de los judíos. Comienza desde Jesús y retrocede hasta Adán. Características. A diferencia de Mateo, Lucas sigue la línea de David por su hijo Natán, no por Salomón. También pasa por José, pero muchos estudiosos creen que esta es la genealogía de María, aunque menciona a José como hijo, yerno, de Elí. Resumen, abreviado. Jesús, José, Elí, Natán, hijo de David, David, Noé, Nos, Set, Adán, Dios. ¿Por qué las diferencias? Hay varias teorías para explicar las diferencias entre Mateo y Lucas. Dos genealogías distintas: Mateo traza el linaje legal, por José; Lucas el linaje biológico, por María. Costumbre del levirato.
Uno de los linajes puede haber seguido la práctica del levirato, donde un hombre se casa con la viuda de su hermano para dar descendencia legal. Objetivos teológicos diferentes, Mateo enfatiza el mesianismo judío y la realeza, mientras Lucas universaliza a Jesús como Salvador de toda la humanidad. En la teología católica, la encarnación de Jesucristo es un dogma fundamental que sostiene que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo verdaderamente humano sin dejar de ser verdaderamente divino. En otras palabras, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Esta doctrina es clave para comprender la salvación cristiana, ya que, según la fe católica, fue a través de esta encarnación que Jesús pudo redimir a la humanidad del pecado. Fundamentos bíblicos de la encarnación. La encarnación se basa en varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de San Juan y en las cartas de San Pablo. San Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo expresa de forma clara la idea de que el Verbo, o palabra de Dios, identificado con Jesús, se hizo carne, es decir, asumió la naturaleza humana. Filipenses 2:6-8, San Pablo escribe, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí se resalta la humildad de Jesús al tomar una naturaleza humana, más aún, al someterse a la muerte por amor a la humanidad. Mateo 1:23. El Evangelio de Mateo cita al profeta Isaías diciendo, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel», que traducido es, Dios con nosotros. Este versículo resalta que la encarnación de Jesús es la presencia de Dios mismo entre los seres humanos. La naturaleza de la encarnación. Plenitud divina y plena humanidad. La encarnación es un misterio, ya que en Jesucristo se unen plenamente dos naturalezas, la divina y la humana. No se trata de una mezcla ni de una alteración de una naturaleza por la otra, sino de una unión personal. Es decir, Jesucristo es una única persona divina, el Hijo de Dios, que tiene dos naturalezas distintas, la humana y la divina. Jesús es verdaderamente Dios. Él comparte la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Esto significa que Él tiene todos los atributos divinos, es eterno, omnipotente, omnisciente, etc. Jesús es verdaderamente hombre. Él asumió una naturaleza humana completa, con un cuerpo y un alma humanos, con todas las limitaciones propias de un ser humano, excepto el pecado. La Virgen María y el misterio de la concepción. La encarnación se llevó a cabo por obra del Espíritu Santo y fue un acto único, sin intervención humana en el proceso de concepción. La Virgen María fue la elegida para ser la madre de Jesús, pero ella fue concebida sin pecado original, doctrina de la Inmaculada Concepción, y aceptó ser la madre de Dios en un acto de obediencia y fe. La concepción de Jesús, según la tradición católica, es virginal, lo que significa que María concibió a Jesús por la intervención directa del Espíritu Santo. Propósito de la encarnación. El propósito de la encarnación, según la teología católica, es doble. Redención de la humanidad. La razón principal por la que Dios se hace hombre es para salvar a la humanidad del pecado. Al convertirse en uno de nosotros, Jesús pudo vivir una vida humana perfecta, sin pecado, y ofrecerse a sí mismo como sacrificio en la cruz por los pecados del mundo. La encarnación hace posible que Jesús, como Dios y hombre, pueda reconciliar a la humanidad con Dios. Revelación de Dios. Jesús, al hacerse hombre, también vino a revelarnos plenamente quién es Dios. La encarnación es la forma más profunda de revelación, porque en la persona de Jesús, Dios se muestra no solo en palabras, sino también en hechos. A través de sus acciones, enseñanzas y, especialmente, a través de su sacrificio en la cruz, vemos el amor y la misericordia de Dios en su máxima expresión. El misterio de la encarnación. La encarnación es un misterio que la teología católica no intenta resolver completamente en términos humanos, porque es un acto divino que supera la lógica humana. La idea de que el increado, Dios, se hizo creado, hombre, es algo que trasciende la comprensión completa. Aún así, la Iglesia enseña que la encarnación no cambia la esencia de la divinidad ni la de la humanidad de Jesús,
sino que se mantienen perfectamente unidas en la persona de Cristo. Consecuencias teológicas de la encarnación. La dignidad humana. Al tomar Jesús la naturaleza humana, eleva la dignidad del ser humano. La humanidad, que antes estaba separada de Dios por el pecado, es restaurada por la acción divina. Esto también implica que, por medio de Jesús, el ser humano puede alcanzar una relación más profunda con Dios. La salvación. La salvación en la teología católica no solo implica la redención de los pecados, sino también una restauración del ser humano. Al hacer suyo el destino humano, Cristo ofrece la posibilidad de vida eterna a todos los que creen en Él. El modelo de vida cristiana, Jesús, al vivir como ser humano, es el modelo perfecto para los cristianos. Él muestra lo que significa vivir en obediencia a Dios, vivir una vida de amor y servicio a los demás. Conclusión. La encarnación es un dogma central en la fe católica que explica cómo Dios, en su infinita misericordia, se hizo hombre en la persona de Jesucristo para salvar al mundo. Es un misterio profundo que no solo tiene implicaciones para la comprensión de la naturaleza de Jesús, sino también para la relación entre Dios y los seres humanos, la salvación y la dignidad de la humanidad. El bautismo de Jesús de Nazaret tiene un profundo significado en la teología católica, ya que es un evento clave en el comienzo de su ministerio público. Aunque Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, ya que no cometió pecado, su bautismo tiene varias dimensiones teológicas que revelan aspectos fundamentales de su identidad y misión. Vamos a desglosarlo en algunos puntos clave. Inauguración del ministerio público de Jesús. El bautismo de Jesús, realizado por Juan el Bautista en el río Jordán, marca el inicio de su misión pública. A partir de ese momento, comienza a predicar, sanar y a realizar milagros. En los evangelios, este momento es una señal de que Jesús está listo para cumplir con su misión de salvación para la humanidad. Identificación con la humanidad pecadora. Jesús, al ser bautizado por Juan, se identifica plenamente con la humanidad. En el acto de sumergirse en las aguas del Jordán, Jesús asume los pecados del mundo y se solidariza con los que se arrepienten. Para la teología católica, el bautismo de Jesús muestra su humildad y su voluntad de ser uno con los hombres en su necesidad de redención. Jesús no necesitaba el bautismo, pero lo hace para mostrar su deseo de estar con nosotros en nuestra condición humana. Es una forma de mostrar que, aunque no cometió pecado, está dispuesto a tomar sobre sí la carga del pecado humano. Manifestación de la Trinidad. El bautismo de Jesús es un evento teológicamente relevante para los cristianos, ya que manifiesta la Trinidad. Jesús está en el agua. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. La voz del Padre se oye desde el cielo, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22. Este evento subraya la unidad y la distinción de las tres personas de la Trinidad, y se convierte en un momento revelador de la relación profunda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un acto de obediencia al Padre. El bautismo de Jesús también es un acto de obediencia y de humildad. Al someterse al bautismo, Jesús está demostrando su total sumisión al plan divino de salvación. Aunque no necesitaba arrepentimiento, Jesús se somete al rito para cumplir con la voluntad del Padre. Modelo para los creyentes. El bautismo de Jesús establece un modelo para todos los cristianos. Jesús, aunque sin pecado, se bautiza para mostrar que el bautismo es necesario, no solo como un acto de arrepentimiento por el pecado, sino como un medio de purificación y renovación. En la teología católica, el bautismo es visto como la puerta de entrada al reino de Dios. Para los católicos, el bautismo no es solo un símbolo, sino un sacramento que limpia del pecado original y hace a la persona miembro de la Iglesia. Prefiguración de la muerte y resurrección. El bautismo de Jesús también prefigura el bautismo en su muerte. El acto de sumergirse en el agua puede interpretarse como un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. San Pablo habla de cómo el bautismo cristiano nos une con la muerte y resurrección de Jesús, Romanos 6:3-4. En este sentido, el bautismo de Jesús anticipa el sacrificio que él hará en la cruz, y la gracia que los creyentes recibirán a través de ese sacrificio. El Espíritu Santo y el bautismo. El descenso del Espíritu Santo en forma de paloma al momento del bautismo de Jesús es un símbolo claro de la acción del Espíritu Santo en el bautismo de los cristianos. Este momento indica que el Espíritu Santo es quien da vida y poder a los cristianos en su vida espiritual. En la teología católica, el Espíritu Santo es esencial en la obra del bautismo, ya que es quien hace que la persona reciba la gracia santificante. Resumen del significado teológico. Inaugura el ministerio público de Jesús. Muestra la identificación de Jesús con la humanidad pecadora.
Manifiesta la Trinidad en acción, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un acto de obediencia y de aceptación del plan de salvación. Prefigura la muerte y resurrección de Jesús. Establece el modelo del bautismo cristiano, que es necesario para la salvación. En resumen, para la teología católica, el bautismo de Jesús no solo tiene una significación histórica, sino que es un acto salvífico y teológico profundo que pone en evidencia la solidaridad de Jesús con la humanidad, la Trinidad en acción y el incluso más grande sacrificio de su muerte y resurrección que nos otorgan la gracia del bautismo a todos los cristianos. Las tentaciones de Jesús de Nazaret por el diablo, descritas en los Evangelios de Mateo, 4:1-11, Marcos, 1:12-13, y Lucas, 4:1-13, son un evento crucial en la teología católica. Este episodio tiene múltiples capas de significado teológico, cada una relacionada con la naturaleza de Jesús, su misión, y su victoria sobre el pecado y el mal. Algunas de las implicaciones más relevantes son: Jesús como el nuevo Adán. Uno de los puntos más significativos de las tentaciones de Jesús es que se presentan como un paralelismo con Adán. En la teología católica, Jesús es visto como el nuevo Adán, quien, a diferencia de Adán, no cede a la tentación. Mientras que Adán y Eva cayeron en la tentación en el paraíso, trayendo el pecado y la muerte a la humanidad, Jesús, en el desierto, resiste las tentaciones del diablo, abriendo la puerta para la redención de la humanidad. Romanos 5:19 y 1 Corintios 15:22 hacen esta comparación. Como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Jesús vence lo que Adán perdió, la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Las tentaciones subrayan la plenitud humana de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús experimenta las tentaciones de manera real. Él no es inmune al sufrimiento humano, y a través de estas pruebas muestra su total humanidad y empatía con los seres humanos que luchan con el pecado. La teología católica afirma que Jesús es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Aunque tiene la naturaleza divina que le permite resistir el pecado, su humanidad es genuina, y como ser humano, experimenta la tentación en su plena intensidad. Jesús, el nuevo Israel. La tentación de Jesús también se puede interpretar como una revisión de la historia de Israel. En la Biblia, Israel pasó 40 años en el desierto, y durante ese tiempo, enfrentó tentaciones y pruebas, como la falta de fe, la idolatría, contra Dios. Jesús, al ser tentado por 40 días en el desierto, recapitula ese periodo de prueba, pero a diferencia de Israel, permanece fiel a Dios en todo momento. El número 40 es simbólico de un periodo de purificación y prueba, como los 40 días de Jesús, los 40 años de Israel en el desierto, y los 40 días de Moisés en el monte Sinaí. Resistencia al mal, modelo para los creyentes. El hecho de que Jesús resista las tentaciones del diablo se presenta como un modelo de cómo los cristianos deben luchar contra el pecado y el mal en sus propias vidas. Jesús usa la palabra de Dios, las Escrituras, como arma de resistencia frente a las tentaciones. En cada tentación, responde con citas del Antiguo Testamento, principalmente del libro de Deuteronomio. Esto subraya la importancia de conocer y vivir según la palabra de Dios para perseverar en la fe frente a las adversidades y pruebas de la vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 es un recordatorio de que lo espiritual es más importante que lo material. Victoria sobre Satanás y el mal. El episodio de las tentaciones muestra que Jesús derrota a Satanás. En este sentido, las tentaciones representan no solo una lucha personal de Jesús, sino una victoria cósmica sobre las fuerzas del mal. Satanás, el príncipe de este mundo, intenta torcer el propósito de Jesús y desviarlo de su misión, pero Jesús resiste y triunfa, anticipando su victoria final sobre el mal en la cruz. La cruz de Jesús será la victoria definitiva sobre Satanás y las fuerzas del mal, pero las tentaciones en el desierto son una especie de prolongación simbólica de esta victoria. El reino de Dios es el reino del mundo. Las tentaciones también destacan el contraste entre el reino de Dios y los reinos del mundo. En las tres tentaciones, el diablo intenta que Jesús se rinda a las tentaciones mundanas, poder, riqueza y fama, que son ofertas del reino temporal y efímero, en oposición al reino eterno de Dios. La primera tentación, convertir las piedras en pan, representa la tentación de satisfacer los deseos materiales a expensas de lo espiritual. La segunda tentación,
Arrojarse desde el templo muestra la tentación de probar a Dios y buscar señales espectaculares para que otros lo sigan. La tercera tentación, adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo, es una oferta de poder y dominio temporal, que contrasta con el reino eterno de Dios. Jesús responde rechazando estas ofertas y reafirmando su misión de traer el reino de Dios a la humanidad. El misterio de la pasión de Cristo. Finalmente, las tentaciones de Jesús se pueden ver como una anticipación del sufrimiento y las tentaciones que enfrentará en su pasión. Satanás intenta desviar a Jesús de su camino hacia la cruz, sugiriendo formas fáciles de alcanzar la gloria sin el sacrificio. En última instancia, la obediencia total a la voluntad de Dios que Jesús muestra en el desierto prefigura su obediencia hasta la muerte en la cruz. Resumen de la teología católica sobre las tentaciones de Jesús. Nuevo Adán. Jesús vence lo que Adán y Eva perdieron. Humanidad real de Jesús. Jesús experimenta la tentación genuinamente. Nuevo Israel. Jesús, como Israel en el desierto, supera la prueba de fidelidad a Dios. Modelo de resistencia al pecado. Jesús muestra cómo debemos resistir el mal mediante las Escrituras. Victoria sobre Satanás. Jesús derrota al diablo, anticipando su victoria definitiva en la cruz. Reino de Dios VS. Reino del mundo. Jesús rechaza las tentaciones mundanas para abrazar la misión divina. Prefiguración de la pasión. Las tentaciones anticipan la resistencia de Jesús al sufrimiento y su obediencia hasta la muerte. Las tentaciones de Jesús, por lo tanto, no son solo un relato de su experiencia personal, sino que tienen una gran importancia teológica, ya que revelan su identidad como el Hijo de Dios, su misión redentora, y cómo su victoria sobre el mal se extiende a todos los creyentes.